Después de tantos años en los juzgados, una aprende a dejar los casos en el despacho. O eso creía yo. Hasta que llegó este. Me llamo Elena Ruiz, tengo 62 años, soy jueza de familia en Sevilla desde hace 27 años. Creía que ya conocía bien de lo que es capaz una familia cuando hay dinero de por medio. Pero nada me preparó para el caso de Dolores Campos. Dolores Campos tenía 60 años y había pasado 6 meses en coma tras una hemorragia cerebral. Mientras su cuerpo permanecía inmóvil en una cama de hospital, su hijo tomó decisiones que jamás debió tomar, decisiones que afectaban directamente a su casa, a su futuro y a su dignidad. Y cuando Dolores despertó, no despertó solo una mujer enferma, despertó a alguien que sabía exactamente lo que le habían hecho. Esta es su historia. A día de hoy sigue siendo uno de los casos que más me cuesta olvidar. Era un martes de octubre cuando recibí la llamada. Mi asistente, Marta, entró a mi despacho con expresión preocupada. Jueza Ruiz, hay una trabajadora social del Hospital Universitario Virgen del Rocío en la línea. Dice que es urgente. Una paciente que acaba de salir del coma necesita ayuda legal inmediata. Tomé el teléfono. Jueza Ruiz al habla. Jueza, soy Laura Méndez, trabajadora social del hospital. Tenemos una situación muy delicada. Una paciente de 60 años, Dolores Campos, acaba de despertar de un coma de 6 meses y dice que su hijo le robó su casa mientras ella estaba inconsciente. Me senté más derecha. ¿Cómo dice? La señora Campos insiste en que necesita hablar con un juez inmediatamente. Dice que tiene pruebas, que lo escuchó todo mientras estaba en coma. Sé que parece difícil de creer, pero está completamente sabe lo que dice y tiene mucho miedo. ¿El hijo sabe que ella despertó? Sí, estaba aquí cuando sucedió. De hecho, según la señora Campos, lo primero que él le dijo fue: «Mamá, le di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir». Noté cómo se me tensaban los hombros al escuchar esas palabras. Voy para allá. Dígale a la señora Campos que no hable con nadie más hasta que yo llegue, especialmente no con su hijo. Colgué y agarré mi maletín. Marta me miró con curiosidad. ¿Qué pasó? Un hijo que creyó que su madre iba a morir y aprovechó para robarle su casa, pero la madre sobrevivió y aparentemente escuchó todo. Dios mío. Exacto, el Hospital Universitario Virgen del Rocío está a 20 minutos de mi oficina. Conduje rápido, mi mente trabajando en todas las posibilidades legales. Si lo que aquella mujer decía era cierto, no se trataba de un simple conflicto familiar. Había delitos graves detrás, crímenes serios. Laura Méndez me esperaba en la entrada de la unidad de cuidados intensivos. Era una mujer de unos 40 años, con expresión cansada pero amable. Jueza Ruiz, gracias por venir tan rápido. La señora Campos está en la habitación 41. Todavía está débil físicamente, pero su mente está completamente clara. Ha estado pidiendo por usted desde que llamé. El hijo está aquí. Se fue hace una hora. Dijo que tenía que resolver asuntos de trabajo, pero antes de irse, intentó hablar con su madre a solas. Ella se negó. Bien, ¿qué me puede decir sobre su condición médica? Hemorragia cerebral masiva hace 6 meses. Los doctores no pensaban que sobreviviría. Estuvo en coma profundo durante los primeros 2 meses, luego en un estado que llamamos conciencia mínima durante los siguientes 4. Hace 3 días comenzó a mostrar signos de despertar. Esta mañana abrió los ojos completamente y pudo hablar. Estado mental, sorprendentemente bueno. Recordó su nombre, la fecha de su accidente, detalles de su vida. Los neurólogos están asombrados. Es casi como si nunca hubiera estado en coma, excepto que estuvo. ¿Y durante ese tiempo podía escuchar? Laura dudó. Los doctores dicen que es posible. Hay estudios que muestran que algunos pacientes en coma retienen cierto nivel de conciencia auditiva, pero es difícil de probar. Entiendo, lléveme con ella. Caminamos por pasillos blancos hasta la habitación. Laura tocó suavemente antes de entrar. Señora Campos, la jueza Ruiz está aquí. Entré y vi a Dolores Campos por primera vez. Estaba en la cama, conectada a varios monitores. El cuerpo mostraba las secuelas de meses inmóvil, pero su mirada no tenía nada de frágil. Su cabello gris estaba despeinado, su piel pálida, su cuerpo delgado por la atrofia muscular, pero sus ojos cafés estaban completamente despiertos, completamente lúcidos y llenos de una determinación feroz. ¿Usted es la jueza?, preguntó con voz ronca por falta de uso. Soy la jueza Elena Ruiz. Estoy aquí para ayudarla.
señora Campos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Gracias, gracias por venir. Tengo que contarle lo que hizo mi hijo. No quiero que se salga con la suya. Me senté en la silla junto a su cama. Saqué mi libreta. Cuénteme todo. Desde el principio, Dolores respiró profundo. Un esfuerzo visible para alguien que acababa de salir del coma. Luego comenzó. Mi nombre es Dolores Campos. Tengo 60 años. Soy viuda. Mi esposo Rafael murió hace 15 años de un ataque al corazón. Teníamos un hijo, Javier. Lo crié sola. Trabajé como costurera durante 30 años para darle educación, comida, todo. Nunca fue fácil, pero lo hice porque lo amaba. Hizo una pausa, tomando agua con ayuda de Laura. Hace 7 años, finalmente pude comprar mi propia casa. Una casa pequeña en Triana, cerca del río. No es grande ni lujosa, pero es mía. La compré con mis ahorros de toda una vida. Cada ladrillo representa años de trabajo, años de sacrificio. Entiendo. ¿Y su hijo? Javier se casó hace 5 años, con una mujer llamada Lucía. Desde el principio, ella no me quería. Pensaba que yo era una suegra entrometida, que mi casa debería ser de ellos. Javier cambió después del matrimonio. Se volvió distante, frío. ¿Vivían con usted? No, rentaban un apartamento, pero Lucía siempre se quejaba de que no era suficiente, que querían una casa propia, que yo tenía espacio y debería compartirlo. ¿Y usted qué decía? Les dije que mi casa era mi hogar, que trabajé toda mi vida por ella, que cuando yo muriera, Javier la heredaría, pero que mientras viviera, era mía. Dolores empezó a llorar más fuerte. Hace 6 meses, tuve una hemorragia cerebral masiva. Estaba en mi jardín, regando mi limonero, el árbol que planté con Rafael hace 30 años. De repente, sentí el peor dolor de cabeza de mi vida. Caí. Mi vecina me encontró y llamó a la ambulancia. Lo siento mucho. Los doctores le dijeron a Javier que probablemente no sobreviviría, que incluso si sobrevivía probablemente tendría daño cerebral severo, que debía prepararse para lo peor. ¿Y qué hizo él? Dolores me miró directamente. Sus ojos ardían con una intensidad que me estremeció. Lo que hizo Jueza fue esperar exactamente una semana, y luego comenzó a planear cómo robarme mi casa. ¿Cómo sabe eso? Porque lo escuché, todo. Me incliné hacia adelante. Explíqueme. Durante los primeros 2 meses, estuve en coma profundo. No recuerdo nada de ese tiempo. Pero después, algo cambió. Los doctores dicen que entré en un estado de conciencia mínima. Yo no podía abrir los ojos, no podía mover mi cuerpo, no podía hablar, pero podía escuchar, podía entender, podía pensar. ¿Y qué escuchó? Escuché a mi hijo entrar a mi habitación con su esposa. Escuché a Lucía decir: tu madre no va a despertar. Los doctores lo dijeron, está en estado vegetativo, podríamos tener su casa. Tus suegros necesitan un lugar, tu madre ya no lo necesita. Sentí una indignación inmediata, pero no podía permitirme perder la calma. ¿Y qué dijo Javier? Al principio dudó, dijo, pero es su casa, no podemos simplemente tomarla. Y Lucía le respondió, ella no sabe, nunca lo sabe. Y si por milagro despierta, será con tanto daño cerebral que no importará. Piensa en nosotros, en nuestro futuro. Dolores sollozaba ahora. Y entonces Javier dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir. Está bien, hablaré con un abogado. Encontraremos la forma. ¿Cuándo fue eso? Hace 4 meses, 2 meses después de mi accidente. Y luego, después de eso, fui consciente de muchas de las conversaciones que se produjeron en esa habitación. Javier hablaba con abogados sobre poderes notariales, sobre cómo transferir propiedad cuando alguien está incapacitado. Lucía hablaba con sus padres sobre mudarse a su nueva casa. Incluso escuché cuando trajeron a alguien para falsificar mi firma. Me enderecé. Falsificación de firma. ¿Estás segura? Completamente segura. Escuché a Javier decir, necesitamos que parezca que mamá firmó antes del accidente, como si hubiera decidido darnos la casa voluntariamente. El abogado respondió que podía hacerlo, pero que no sería gratis. Mencionó una cantidad concreta, 5.000 euros. Recuerda el nombre del abogado. Lo mencionaron una vez, Rodrigo Salcedo, de un bufete en el centro. Anoté el nombre.
En ese momento supe que no podía ignorar lo que estaba escuchando. Señora Campos, ¿qué pasó después de la falsificación? Escuché cuando movieron los muebles. Javier le dijo al hospital que estaba organizando las cosas de mamá mientras ella estaba en coma. Nadie cuestionó, nadie sospechó, y hace 2 meses, escuché a Lucía decir que sus padres ya se habían mudado a mi casa. Ya no podía contener el llanto. Mi casa, mi hogar, el lugar donde cría a mi hijo, el lugar donde Rafael y yo fuimos felices, y mi propio hijo se lo dio a extraños. Mientras yo yacía aquí sin poder gritar, tomé su mano. Señora Campos, vamos a recuperar su casa, pero necesito que me diga, ¿tiene alguna prueba física de lo que está diciendo? Tengo documentos. Antes de mi accidente, guardaba todos mis papeles importantes en una caja de seguridad en el banco. Escrituras, testamento, todo. Javier no sabe de esa caja. Solo yo tengo la llave. ¿Dónde está la llave? La enfermera la guardó con mis pertenencias personales cuando llegué al hospital. Está en una bolsa con mi ropa. Bien, esa caja será crucial. Algo más, mi vecina Carmen Ortiz. Ella me encontró cuando colapsé. Ella ha estado vigilando mi casa. Llamó a Javier varias veces preocupada por las personas desconocidas que se mudaron. Él le dijo que yo le había dado la casa antes de enfermar. Pero Carmen sabe que eso es mentira. Ella sabe que yo nunca habría hecho eso. ¿Tiene el contacto de Carmen? Está en mi teléfono. También en la bolsa de pertenencias. Había testigos, documentos y una mujer plenamente consciente de lo que había ocurrido, y alguien que había cometido errores suficientes como para ser descubierto. Señora Campos, voy a iniciar una investigación inmediatamente, pero necesito que entienda algo. Esto va a ser difícil. Su hijo va a contratar abogados, va a argumentar que actuó en su mejor interés, va a decir que los documentos son legales, pero son falsos. Lo sé, y vamos a probarlo, pero será un proceso, y será doloroso. Es su hijo. Dolores me miró con esos ojos férreos. Era mi hijo, pero el hombre que me robó mientras yo luchaba por mi vida no es mi hijo. No sé quién es, pero no voy a dejar que me quite lo único que me queda. Entonces lo haremos, juntas. Salí del hospital con determinación. Laura me acompañó hasta el estacionamiento. ¿Cree que puede ayudarla?, preguntó. Voy a hacer más que ayudarla. No iba a permitir que aquello quedara impune. Es solo que es su hijo, a pesar de todo. Lo sé, y eso hace que esto sea aún peor, porque no solo le robó su casa, le robó su confianza, su fe en la familia, y eso deja heridas que no se cierran fácilmente. Conduje de regreso a mi oficina y llamé inmediatamente a mi investigadora, Sofía Ramírez. Una investigadora meticulosa, especializada en delitos económicos. Sofía, necesito que investigues a alguien. Javier Campos, 35 años, vive en Sevilla. Quiero saber todo, sus finanzas, su trabajo, su matrimonio. Y necesito que encuentres al abogado Rodrigo Salcedo. Supuestamente ayudó a falsificar documentos. ¿Qué tipo de caso? Un hijo que robó la casa de su madre mientras ella estaba en coma. Eso lo explicaba todo. Exacto. Y Sofía, date prisa, la víctima acaba de despertar. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que el hijo intente ocultar evidencia. En eso estoy. También llamé a un notario de confianza, Miguel Ángel Torres. Miguel, necesito que vayas al Hospital Virgen del Rocío. Hay una mujer llamada Dolores Campos que necesita acceso urgente a su caja de seguridad. Ella está recuperándose de un coma. Necesito que verifiques su identidad y la ayudes a recuperar documentos críticos. ¿Es para un caso? Sí, y es urgente. Voy para allá. Esa noche apenas dormí. Seguía pensando en Dolores, en cómo había yacido en esa cama durante 6 meses, consciente pero atrapada, escuchando cómo su hijo planeaba robarle todo. Era una pesadilla que nadie debería vivir. Al día siguiente Sofía entró a mi oficina con una carpeta gruesa. Lo que encontré es peor de lo que pensabas. Dime, Javier Campos es vendedor de seguros. Gana decentemente pero tiene deudas. Muchas deudas. Él y su esposa Lucía han estado viviendo por encima de sus posibilidades. Un nivel de vida que no coincidía con sus ingresos reales, sostenido a base de crédito. ¿Cuánto deben? Aproximadamente 80.000 euros entre tarjetas de crédito y préstamos personales. Entonces necesitaban dinero desesperadamente.
Exacto. Y la casa de Dolores vale aproximadamente 250.000 euros según registros de propiedad. Suficiente para pagar sus deudas y tener un lugar gratis para vivir. El motivo empezaba a encajar. ¿Y el abogado? Rodrigo Salcedo. Tiene un pequeño bufete en el centro. No tiene buen historial. Ha sido investigado 2 veces por prácticas cuestionables, pero nunca ha sido formalmente sancionado. ¿Encontraste conexión entre él y Javier? Sí, transferencias bancarias. Javier le pagó 5.000 euros hace 3 meses, justo alrededor del tiempo que Dolores dice que escuchó sobre la falsificación. Perfecto. Eso es evidencia. Hay más. Encontré los documentos supuestamente firmados por Dolores. Fueron registrados hace 3 meses. Hay una donación de la casa de Dolores a Javier, fechada una semana antes de su accidente cerebral, con su firma. Excepto que sabemos que es falsa. Exacto. Y tengo noticias aún mejores. Miguel Ángel fue al hospital. Dolores accedió a su caja de seguridad. Dentro había una copia de su testamento, fechado 2 semanas antes del accidente. En ese testamento ella deja la casa a Javier solo después de su muerte. No hay ninguna mención de donación. Entonces la donación es definitivamente falsa. No había margen para interpretaciones. ¿Y la firma? Miguel Ángel la comparó con firmas previas de Dolores. Dice que no coincide. Recomienda traer a un grafólogo. Hazlo, quiero prueba irrefutable. También recibí noticias de la vecina Carmen Ortiz. Había accedido a testificar. Me reuní con ella esa tarde en una cafetería cerca de mi oficina. Carmen era una mujer de 65 años, con una actitud firme y claramente molesta por lo ocurrido. Jueza Ruiz, gracias por investigar esto. He estado furiosa desde que vi a esa gente mudándose a la casa de Dolores. Cuénteme qué vio. Hace 2 meses vi camiones de mudanza frente a la casa de Dolores. Pensé que era extraño porque sabía que ella estaba en el hospital. Fui a preguntar. Había un hombre mayor y una mujer, los padres de Lucía, según supe después. Les pregunté qué estaban haciendo. Me dijeron que era su nueva casa, que Dolores se la había dado a su yerno. ¿Qué dijo usted? Les dije que eso era imposible, que Dolores estaba en coma, que ella nunca habría dado su casa. Llamé a Javier inmediatamente y él me dijo, tan tranquilo, que su madre le había dado la casa antes del accidente, que había sido su decisión. ¿Le creyó? Por supuesto que no. Yo vi a Dolores el día antes de su accidente. Estábamos tomando café en su jardín. Me estaba contando sobre sus planes de plantar nuevas flores en primavera. Me mostró semillas que había comprado. Y se supone que debo creer que al día siguiente decidió regalar su casa. ¿Tiene alguna evidencia de esa conversación? Saqué una foto ese día, de Dolores con sus semillas. Tengo la fecha en el teléfono. ¿Puedo ver esa foto? Carmen sacó su teléfono y me mostró. Ahí estaba Dolores, sonriendo, sosteniendo paquetes de semillas de flores. La fecha en la foto era el día antes del accidente, y ella se veía feliz, saludable, claramente no como alguien planeando regalar su casa. Esto puede ser muy importante para el caso. Estaría dispuesta a testificar. Absolutamente. Dolores es mi amiga, y lo que su hijo le hizo es imperdonable. 2 semanas después de que Dolores despertara, ya no podía seguir esperando. Entre informes, testimonios y movimientos bancarios, todo empezaba a encajar con demasiada claridad. La conclusión era incómoda, pero evidente. Javier Campos había conspirado con el abogado Rodrigo Salcedo para falsificar la firma de su madre y robar su casa mientras ella estaba en coma. Así que lo cité. Le pedí que viniera a mi despacho con la excusa de hablar del estado de su madre. No mencioné que tenía evidencia de sus crímenes. Quería ver cómo reaccionaba cuando se enfrentara a las acusaciones. Javier Campos llegó exactamente a tiempo. Se presentó con esa apariencia pulida y nerviosa de quien está acostumbrado a vender confianza. Tenía la sonrisa forzada de un vendedor. Jueza Ruiz, gracias por reunirse conmigo. Estoy tan feliz de que mi madre haya despertado. Es un milagro. Me senté detrás de mi escritorio. Lo dejé de pie unos segundos. A propósito, señor Campos, esta no es una reunión social. Esto es una investigación oficial. La sonrisa se le quedó a medias. ¿Investigación? Sí, investigación de fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto vulnerable. El color desapareció de su rostro. No entiendo.
Creo que sí entiende. Su madre me ha contado todo, cómo mientras ella estaba en coma, usted conspiró con su esposa para robarle su casa, cómo falsificó su firma en documentos de donación, cómo entregó su hogar a sus suegros. Eso no es cierto. Mi madre me dio la casa, antes de su accidente. Ella quería que yo la tuviera. En serio, porque tengo su testamento, fechado 2 semanas antes del accidente, que dice algo muy diferente. Javier empezó a sudar. Ella cambió de opinión, me lo dijo verbalmente, y casualmente decidió hacer esta donación verbal el día antes de sufrir una hemorragia cerebral masiva. Ella sabía que no se sentía bien. Quería asegurar que yo estuviera cuidado. Abrí mi carpeta y saqué la foto que Carmen me había dado. La puse sobre el escritorio. Esta es una foto de su madre el día antes del accidente. La tomó su vecina Carmen. La ve sonriendo, sosteniendo semillas de flores que había comprado para plantar en primavera. ¿Le parece una mujer que está planeando regalar su casa? Javier miró la foto y no dijo nada. Tengo más, continué. Saqué el análisis grafológico. Este es un análisis profesional de la firma en los documentos de donación, comparado con firmas previas verificadas de su madre. La conclusión: la firma es falsa. Alguien la falsificó. ¿Quiere adivinar quién? Yo no sé nada de eso, ¿no? Porque también tengo registros bancarios que muestran que usted le pagó 5.000 euros a un abogado llamado Rodrigo Salcedo hace 3 meses. El mismo Rodrigo Salcedo que está siendo investigado por prácticas fraudulentas. ¿Cómo lo explico? Javier se desplomó en la silla sin que yo lo invitara. De pronto parecía más pequeño, como si se le hubiera caído el personaje. Necesitaba el dinero, susurró finalmente. Continué. Lucía y yo estamos endeudados. Mucho, 80.000 euros. No podíamos pagar. Los bancos nos estaban persiguiendo. Íbamos a perder todo. Entonces optaron por lo más fácil, aprovecharse de ella. No fue así. Los doctores dijeron que ella no iba a despertar. Dijeron que incluso si sobrevivía tendría daño cerebral severo. No iba a necesitar la casa. Nosotros sí, así que pensó que era aceptable robar porque ella estaba inconsciente. No era robo. Ella me la habría dado si pudiera. Yo soy su único hijo. Se dijo a sí mismo que era cuestión de tiempo, como si eso lo justificara. Eventualmente, después de su muerte, no mientras ella todavía está viva. ¿Tiene idea de lo que le hizo? Yo pensé que nunca lo sabría. Pero lo sabe, porque sabe que, señor Campos, su madre no estaba completamente inconsciente. Durante 4 meses, ella estuvo en un estado de conciencia mínima. No podía moverse ni hablar, pero podía escuchar, y lo escuchó todo. Javier se puso pálido. Eso es imposible. No es imposible. Es raro pero no imposible. Dolores recordaba detalles que a mí me helaron la sangre. Lo escuchó hablar con Lucía sobre cómo su madre ya no necesitaba la casa. Lo escuchó contratar a Salcedo para falsificar la firma. Lo escuchó organizar la mudanza de sus suegros. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. No lloraba por ella, lloraba por él. Yo no sabía. Si hubiera sabido que ella podía escuchar, ¿qué? ¿No lo habría hecho? ¿O simplemente habría sido más cuidadoso? No respondió. Señor Campos, le dejé claro lo que iba a pasar a partir de ese momento. Puede devolver la casa a su madre inmediatamente y cooperar con esta investigación, o puede pelear, en cuyo caso voy a perseguir cargos criminales completos: fraude, falsificación, abuso de adulto vulnerable. Usted podría ir a prisión por años. ¿Qué elige? Javier sollozaba ahora. No puedo ir a prisión. Tengo una esposa, una vida. Debió pensar en eso antes de robarle a su propia madre. ¿Qué quiere que haga? Le exigí que sus suegros salieran de la casa ese mismo día, que firmara la devolución de la propiedad y que respondiera por los daños. Y sobre todo que contara la verdad completa. Y si hago todo eso, entonces tal vez, solo tal vez, su madre no presente cargos criminales. Pero eso depende completamente de ella. No de mí, no de usted, de ella. Entiendo. Sofía va a acompañarlo a la casa ahora mismo para supervisar el desalojo. Y señor Campos, si intenta contactar a Rodrigo Salcedo o a cualquier otra persona involucrada en este fraude, voy a considerarlo obstrucción de justicia. Entendido. Sí, jueza. Se fue sin levantar la mirada. Sofía me miró con aprobación. Bien hecho.
Esto no ha terminado. Ahora viene la parte difícil. Recuperar la casa y enfrentar lo que han hecho con ella. Esa tarde Sofía me llamó desde la casa de Dolores. Jueza, necesitas venir a ver esto. ¿Qué pasó? Solo ven, es malo. Conduje a Triana, el barrio donde Dolores había vivido durante 7 años. Era la típica casa de Triana, modesta, cuidada, con detalles que hablan de años de vida, al menos desde afuera. Sofía me esperaba en la entrada con expresión sombría. Javier estaba en la calle con su suegro Antonio, supervisando mientras éste cargaba cajas en un camión. La suegra Pilar estaba dentro, gritando sobre la injusticia de tener que irse. ¿Dónde está Lucía? Pregunté. No vino. Javier dice que está demasiado molesta. Por supuesto, molesta porque la atraparon. ¿Y qué necesitas que vea? Sofía me llevó adentro, y entonces vi lo que quería decir. La habían cambiado como si quisieran borrar a Dolores de allí. Los muebles de Dolores habían sido removidos. Las paredes que ella había pintado de amarillo suave habían sido repintadas de un gris oscuro deprimente. Las cortinas de encaje que ella había colgado habían sido reemplazadas con persianas de plástico baratas. Pero lo peor estaba en el comedor. Dolores me había contado sobre las fotos familiares que tenía colgadas ahí. Fotos de su esposo Rafael, de Javier cuando era niño, de momentos felices. Todas habían sido removidas. En su lugar había fotos de la familia de Lucía. ¿Dónde están las cosas de Dolores?, pregunté. Javier dice que las pusieron en un depósito de almacenamiento. Tengo la dirección. Vamos a necesitar recuperar todo. Sofía me llevó al patio trasero, y entonces vi lo único que Dolores no habría perdonado jamás: el limonero. El árbol que Dolores y Rafael habían plantado hace 30 años. El árbol que ella me había dicho que era su conexión más preciada con su esposo fallecido. Había sido podado tan severamente que apenas quedaban ramas. Además, alguien había cortado el tronco principal casi hasta el suelo. ¿Quién hizo esto?, pregunté con voz dura. Pilar, quien había salido al patio, respondió con descaro. Yo. Ese árbol estaba feo y no daba fruta. Lo iba a cortar completamente, pero Antonio me detuvo. Me volví hacia ella. Tenía la mirada dura de quien no piensa pedir perdón. Sabe que este árbol tenía más de 30 años, que fue plantado por la dueña de esta casa y su esposo fallecido. Esta es mi casa ahora. Puedo hacer lo que quiera. Esta nunca fue su casa. Esta casa fue robada. Y usted y su familia son cómplices. Mentira, mi yerno nos la dio. Tenemos papeles, papeles falsos, papeles con una firma falsificada, y ahora están siendo desalojados. Empaquen lo imprescindible y salgan hoy mismo. No voy a discutirlo. Pilar empezó a gritar sobre injusticia, sobre cómo habían invertido en la casa, sobre cómo Dolores era una vieja egoísta. Me mordí la lengua. En ese patio cualquier palabra de más solo le daba gasolina. Antonio, al menos, tenía la decencia de verse avergonzado. No sabíamos que era robo, murmuró. Javier nos dijo que su madre le había dado la casa. ¿Y no pensó que era extraño que una mujer en coma diera su casa? Él dijo que fue antes del coma, pero nunca verificó, nunca preguntó. Simplemente, se mudaron y destruyeron las pertenencias de otra persona. Con él no valía la pena seguir. Dejé a Sofía supervisando el desalojo y fui al depósito de almacenamiento. Las pertenencias de Dolores estaban en una unidad pequeña y húmeda. La unidad olía a humedad. Habían amontonado sus cosas sin cuidado. Fotos, ropa, recuerdos, todo como si no tuviera valor. Me dio una rabia fría. No era solo un robo, era desprecio. Organicé que todo fuera movido de regreso a la casa esa misma noche. También contraté a un jardinero para evaluar el limonero. Le pedí al jardinero una respuesta clara: si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera. Al día siguiente fui al hospital a ver a Dolores. Ella había mejorado físicamente. Ahora podía sentarse sin ayuda, pero se veía ansiosa. ¿Recuperó mi casa? Sí. Sus suegros fueron desalojados ayer. Javier firmó todos los documentos. La casa es suya de nuevo, legalmente. Dolores empezó a llorar de alivio. Gracias, de verdad. Pero Dolores, hay algo que necesitas saber. La casa ha sido cambiada. Tus suegros la redecoraron. Tus muebles están en depósito, los estoy moviendo de regreso. Pero hay algo más. ¿Qué? No quería decírselo, pero ella merecía saber. Tu limonero.
El que plantaste con Rafael fue podado muy severamente. Pilar lo cortó. Dolores se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido a la primera. No, no el árbol, por favor, no el árbol. Lo siento mucho. Contraté un jardinero. Dice que hay esperanza de que pueda recuperarse con cuidado, pero tomará tiempo. Dolores sollozaba ahora, no lágrimas silenciosas, sollozos profundos de dolor. Ese árbol era todo lo que me quedaba de él. Lo plantamos en nuestro 5º aniversario. Rafael dijo que mientras el árbol creciera, nuestro amor crecería, y ahora no le prometí nada, solo me quedé ahí, sin soltarle la mano. Cuando finalmente se calmó, me miró con ojos rojos. Quiero ver la casa, antes de que mueva las cosas de regreso. Quiero ver qué le hicieron. ¿Estás segura? Los doctores dicen que todavía estás débil. Necesito verla. Hablé con sus doctores. Accedieron a dejarla salir por unas horas en silla de ruedas con supervisión médica. 2 días después, la llevé a su casa. En el coche no hablamos. Ella miraba por la ventana como si estuviera reuniendo fuerzas. Dolores miraba por la ventana, viendo Sevilla pasar. Se veía frágil pero denenada. Cuando llegamos a Triana, cuando vio su casa desde afuera, sonrió débilmente. Todavía se ve igual por fuera. Sí, la ayudamos a entrar. Carmen, su vecina, estaba ahí esperando. Las 2 mujeres se abrazaron y lloraron. Gracias por cuidarme, dijo Dolores, por no dejar que se salieran con la suya. Siempre, respondió Carmen. Dolores miró alrededor de sus... Vi cómo su rostro cambiaba mientras procesaba las paredes grises, los muebles extraños, las fotos de gente que no conocía. No se siente como mi casa, susurró. Lo será de nuevo. Le dije que lo dejaríamos todo como antes. Las paredes, los muebles y sus fotos en su sitio. Fuimos habitación por habitación. La cocina donde Dolores había cocinado durante años ahora tenía electrodomésticos nuevos baratos. Su dormitorio había sido convertido en oficina. El cuarto de huéspedes donde Javier solía quedarse de niño ahora era un gimnasio improvisado. En cada habitación, Dolores murmuraba recuerdos. Aquí Rafael y yo bailábamos en las mañanas. En esa esquina estaba la silla de mi abuela. Ese era el cuarto de Javier cuando venía a visitarme. No estaba mirando pintura y muebles. Estaba viendo cómo le habían borrado la vida. Cuando llegamos a su dormitorio convertido en oficina, Dolores se detuvo. Mi cama estaba ahí, señaló a un escritorio barato. La cama donde Rafael murió, donde lo sostuve en sus últimos momentos, donde dormí sola durante 15 años después, y ahora hay un escritorio. Carmen la abrazó. Vamos a traer tu cama de vuelta. Vamos a restaurar todo. No será lo mismo, susurró Dolores, porque ahora sé que mi hijo pudo entrar a este cuarto, ver nuestra cama, nuestras fotos, nuestros recuerdos, y decidir que no importaban, que eran desechables. Sofía, mi investigadora, encontró algo en el armario, una caja con fotografías. Las había abierto. Jueza, mire esto. Eran las fotos familiares de Dolores, tiradas en una caja de cartón, algunas dobladas, algunas con marcos rotos. Había una foto de boda de Dolores y Rafael. El vidrio del marco estaba roto. Dolores tomó la foto con manos temblorosas. Esta foto estuvo en mi mesita de noche durante 30 años. La besaba cada noche antes de dormir, y la habían metido en una caja sin mirarla siquiera. Lo siento mucho, Dolores. ¿Sabe qué es lo más doloroso? No es que hayan tirado las fotos, es que las tiraron porque les molestaba vernos, ver nuestro amor, nuestra historia. Les recordaba que yo era real, que tenía una vida antes de que ellos decidieran robarla. Seguimos hacia el patio, y entonces llegó el momento que yo había estado temiendo, el momento donde Dolores vería al limonero. Abrí la puerta del patio lentamente. El jardín estaba descuidado. Las flores que Dolores había plantado estaban muertas o invadidas por malas hierbas. El césped estaba sin cortar, pero nada de eso importaba, porque en el centro del patio, donde antes había estado un árbol hermoso y frondoso de 30 años, ahora había solo un tronco mutilado. Las ramas principales habían sido cortadas casi hasta el suelo. Solo quedaban algunos tallos delgados, desnudos de hoja. Dolores se quedó congelada en su silla de ruedas. No dijo nada, solo miraba. Esperé, la vi tragar saliva. Tardó en poder hablar. Finalmente Dolores habló. Su voz era apenas audible. Me dijeron que lo iban a podar, no que lo iban a destruir. Se inclinó hacia adelante en su silla,
tratando de acercarse más. Carmen la empujó suavemente hacia el árbol. Cuando estuvimos cerca, Dolores extendió su mano temblorosa y tocó el tronco cortado. Sus dedos trazaron las cicatrices de la sierra. Rafael y yo lo plantamos en nuestro 5º aniversario. Era un arbolito mínimo. Desde entonces, cada año nos hacíamos una foto aquí, solo para ver cuánto había crecido. Cuando Javier era pequeño, trepaba sus ramas. Rafael lo perseguía alrededor del árbol jugando. Javier le hablaba al árbol como si fuera su amigo. Decía, «Hola, árbol de papá y mamá». Dolores sollozaba ahora, su cuerpo sacudido por el llanto. Cuando Rafael murió, este árbol fue mi consuelo. Me sentaba aquí cada atardecer. Le hablaba como si Rafael pudiera escucharme a través de las raíces. Le contaba sobre mi día, sobre Javier, sobre la vida. Este árbol ha estado aquí por 30 años. Ha visto todo, nuestras alegrías, nuestras tristezas, los primeros pasos de Javier, las noches que lloré por Rafael, todo. Y mi hijo dejó que lo cortaran, como si no significara nada, como si 30 años de historia pudieran borrarse con una sierra. Carmen estaba llorando también. Sofía se secaba los ojos. Respiré hondo y me obligué a no intervenir antes de tiempo. ¿Quién lo hizo?, preguntó Dolores de repente, su voz endureciéndose. ¿Quién cortó el árbol? Como si hubiera sido invocada. Pilar salió de la casa en ese momento. Había estado empacando adentro. Cuando vio a Dolores junto al árbol, tuvo el descaro de sonreír. «Oh, el árbol», dijo como si estuviera hablando de cualquier cosa. «Sí lo podé. Estaba tan salvaje. No daba fruta decente. Pensé que si lo cortaba así, tal vez crecería mejor». Dolores la miró con una intensidad que hizo que Pilar retrocediera un paso. «Usted hizo esto». La voz de Dolores era baja pero llena de furia contenida. «Usted destruyó un árbol de 30 años. Yo solo estaba tratando de mejorar el jardín». «Este no es su jardín», gritó Dolores, su voz finalmente quebrándose. «Esta no es su casa. Este árbol no era suyo para cortar. Javier me dijo que podía hacer lo que quisiera. Javier no tenía derecho a decirle eso. Esta casa fue robada, y usted lo sabía». Pilar se puso defensiva. «Nosotros no sabíamos nada de robo. Javier nos dijo que usted le había dado la casa. Tenemos papeles falsos, con una firma falsificada. Y nunca se preguntó por qué una mujer en coma daría su casa. Nunca pensó que algo estaba mal. Nosotros confiamos en nuestro yerno. No confiaron, fueron convenientes. Querían una casa gratis y no hicieron preguntas porque la respuesta habría arruinado su regalo». Intervine. «Señora, vuelva dentro, por favor. Ahora mismo. La señora Campos necesita espacio». Pilar se fue murmurando sobre injusticias. Cuando se fue, Dolores se desmoronó completamente. «No puede crecer de nuevo», sollozó. 30 años de crecimiento destruidos en una tarde. No puedo recuperar eso. Nunca volverá a ser como era. Carmen se arrodilló junto a la silla. «Pero puede sanar». El jardinero dijo que hay esperanza. «Con cuidado puede recuperarse. No volverá a ser como antes», le dije. «Pero puede salir adelante, igual que tú». Dolores me miró con ojos rojos e hinchados. «Me está comparando con un árbol cortado». «No te comparo con un árbol cortado. Te digo que si tú has vuelto, todavía puede haber una manera de que esto también se recupere. No perfecto, no igual, pero vivo». Dolores miró el árbol de nuevo. Luego despacio, asintió. «Está bien, entonces vamos a sanar juntos. Este árbol y mi hijo va a entender que no se sale con la suya». «¿Estás segura? Es tu hijo». «Era mi hijo, pero el hombre que me robó mientras yo moría, que destruyó mi hogar, que cortó el árbol de su padre, ese no es mi hijo, y necesita enfrentar consecuencias. Entonces lo haremos». El juicio se fijó para 3 meses después, y esos 3 meses se sintieron interminables. Dolores fue dada de alta del hospital y se mudó a un apartamento temporal mientras su casa era restaurada. Carmen la ayudó a organizar todo. Yo personalmente supervisé el trabajo de restauración. Fuimos devolviéndole la casa pieza por pieza, el amarillo de las paredes, sus muebles en su sitio y las fotos de su familia otra vez colgadas. Buscamos a un jardinero de confianza para intentar salvar el limonero. Con el tiempo empezaron a asomar hojas nuevas. No se recuperaría completamente en años, pero había esperanza. Mientras tanto, el expediente penal iba tomando forma. Rodrigo Salcedo, el abogado, fue arrestado por falsificación. Confesó rápidamente.
implicando a Javier en el proceso. Admitió que Javier le había pagado 5.000 euros para crear documentos falsos con la firma falsificada de Dolores. Lucía fue citada como cómplice. Ella negó saber que era ilegal, pero mensajes de WhatsApp entre ella y Javier demostraron lo contrario. Entre los mensajes había uno especialmente claro: no importa si está en coma, la casa debería ser nuestra. Encuentra la manera. Los suegros, Antonio y Pilar, fueron inicialmente acusados, pero Dolores decidió no perseguirlos. Se dejaron llevar y no quisieron ver lo evidente. Me dijo: el responsable es Javier. Durante esos 3 meses, Javier intentó contactar a su madre múltiples veces. Insistió de todas las maneras posibles, pero Dolores no quiso verlo. Dolores se negó a verlo cada vez. Finalmente, él envió una carta. Dolores me la mostró. Decía: mamá, lo siento, me metí en algo que no tenía perdón. Estaba ahogado por las deudas, y me dejé llevar. Sé que te fallé. Si aún queda algo de mí en tu memoria, te pido una oportunidad para pedirte perdón en persona. Javier. Dolores leyó la carta y la puso sobre mi escritorio. ¿Qué sientes?, pregunté. Nada, dijo simplemente. Debería sentir algo: pena, tristeza, incluso rabia, pero no me sale nada, porque el hijo que amaba nunca habría hecho esto, y el hombre que hizo esto no es mi hijo. ¿Quieres responder? No hay nada que decir. Él hizo su elección. Ahora debe vivir con las consecuencias. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, activistas de derechos de adultos mayores. La prensa lo había convertido en espectáculo. En los periódicos se repetía la misma frase, una y otra vez: hijo roba la casa de su madre en coma. Tomé mi lugar en el estrado. A mi derecha estaba Javier con su abogado defensor Carlos Méndez. Javier se veía demacrado, había perdido peso, su traje estaba arrugado, ya no tenía la confianza de vendedor. A mi izquierda estaba el fiscal, Marta Delgado. Era directa, meticulosa, y no dejaba escapar una contradicción. Y en las bancas del público estaba Dolores. Ahora caminaba con bastón, pero ya no necesitaba silla de ruedas. Se veía frágil, pero determinada. Carmen estaba sentada junto a ella, sosteniendo su mano. El tribunal está en sesión, anunció mi secretaria. Caso número: el Estado contra Javier Campos. Cargos: fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto vulnerable. Marta se puso de pie. Señoría, voy a demostrar que el acusado, Javier Campos, cometió un delito cometido con una frialdad difícil de explicar. Mientras su madre, Dolores Campos, yacía en coma luchando por su vida, él conspiró para robarle su casa, falsificó su firma, engañó a sus suegros para que se mudaran, y destruyó las pertenencias más preciadas de su madre, todo por dinero. Carlos Méndez se levantó. Señoría, mi cliente cometió errores de juicio, pero no tuvo intención criminal. Creía genuinamente que su madre no sobreviviría. Actuó para proteger los activos de la familia, para evitar trámites de herencia y papeles. Según él, sus acciones, aunque equivocadas, vinieron de un lugar de amor mal dirigido. Ahí estaba, la excusa de siempre, la defensa de buenas intenciones. No iba a funcionar. Marta llamó a su primer testigo. Llamó a la DRA Patricia Fernández, neuróloga del Hospital Virgen del Rocío. La doctora subió al estrado con el gesto serio de quien ha dado malas noticias demasiadas veces. Doctora Fernández, usted trató a Dolores Campos después de su hemorragia cerebral, ¿correcto? Sí. ¿Puede describir su condición? La señora Campos sufrió una hemorragia cerebral masiva. Inicialmente entramos en coma profundo. Después de 2 meses, mostró signos de lo que llamamos estado de conciencia mínima. En este estado, un paciente puede tener cierta conciencia, pero no puede comunicarse. Podría escuchar, es posible. En algunos casos, sí, no pueden responder, pero el oído sigue trabajando. No pueden responder, pero procesan sonido. ¿Le dijo esto a la familia? Sí, le expliqué al señor Campos que su madre podría tener algún nivel de conciencia, que debía hablarle, que ella podría escuchar. ¿Cómo reaccionó? Pareció molesto. Dijo que prefería pensar en ella como completamente inconsciente. Dijo que era más fácil. No tengo más preguntas. Carlos hizo contrainterrogatorio. Doctora, pero no es cierto que no puede probar definitivamente que la señora Campos escuchó conversaciones específicas.
No puedo probar que escuchó exactamente. No, solo que tenía la capacidad de escuchar. Entonces su testimonio sobre que ella podría haber escuchado es especulación, es posibilidad médica basada en su estado clínico, pero no certeza. La medicina rara vez ofrece certeza absoluta. No tengo más preguntas. Luego testificó Carmen Ortiz. Contó sobre ver a Dolores el día antes del accidente, sobre la foto con las semillas, sobre los planes de Dolores para su jardín. ¿Mencionó algo sobre dar su casa a su hijo?, preguntó Marta. Nunca. De hecho, me dijo específicamente que la casa era su seguridad, que trabajó toda su vida por ella, que Javier la heredaría cuando ella muriera, pero no antes. ¿Y qué vio cuando los suegros de Javier se mudaron? Vi cómo trataron la casa como si fuera suya, cambiando todo, tirando las cosas de Dolores, y lo peor, cortando su limonero. Cuando les pregunté sobre eso, Pilar dijo, es mi casa ahora, puedo hacer lo que quiera. Carlos intentó desacreditar a Carmen sugiriendo que era una vecina entrometida, pero Carmen se mantuvo firme. Luego vino el grafólogo, doctor Miguel Sánchez, mostró análisis detallado de las firmas. Esta, dijo señalando la firma en el documento de donación, no fue hecha por Dolores Campos. La presión es diferente, el ángulo es diferente, las formaciones de letras son diferentes. Esta es una falsificación. ¿Qué tan seguro está?, preguntó Marta. En mi opinión profesional, no la firmó Dolores Campos. Carlos intentó argumentar que las firmas cambian con el tiempo, que el estrés puede afectar la escritura. El doctor Sánchez refutó cada punto metódicamente. Luego testificó Rodrigo Salcedo, el abogado corrupto. Había aceptado un trato, testimonio completo a cambio de sentencia reducida. Señor Salcedo, dijo Marta, ¿Javier Campos lo contrató para falsificar documentos? Sí. ¿Qué le pidió específicamente? Me pidió crear un documento de donación, que pareciera que Dolores había firmado antes de su accidente. Me dio ejemplos de su firma. Usé esos ejemplos para crear una falsificación. Él me pagó 5.000 euros. Necesitaba el dinero. ¿Javier sabía que era ilegal? Absolutamente. Discutimos los riesgos. Le advertí que si su madre despertaba y denunciaba, podría enfrentar cargos criminales. Él dijo, ella no va a despertar. Los doctores lo dijeron. En la sala se notó el golpe. Nadie respiraba igual. Carlos intentó argumentar que Salcedo estaba mintiendo para conseguir un trato mejor, y los movimientos bancarios encajaban demasiado bien como para llamarlo casualidad. Y entonces le tocó a Dolores. Se hizo un silencio raro, de esos que pesan. Caminó lentamente al estrado, apoyándose en su bastón. Parecía cansada, pero no vencida. Pero cuando juró decir la verdad, su voz fue firme. Marta la interrogó gentilmente. Señora Campos, ¿puede contarnos qué recuerda de su tiempo en coma? Dolores respiró profundo. Los primeros 2 meses no recuerdo nada. Era oscuridad completa. Pero después, algo cambió. Comencé a escuchar voces. Al principio eran confusas, distantes, pero gradualmente se volvieron más claras. ¿Qué voces escuchó? Enfermeras hablando sobre mi cuidado. Hablaban de mi cuerpo como se habla de un turno de trabajo, mediciones, cambios de postura, horarios. Al principio, esas voces eran mi único contacto con el mundo exterior. Me aferraba a ellas, me decían que todavía estaba vivo. Dolores hizo una pausa. Sus manos temblaban. Mi vecina Carmen cuando venía a visitarme. Ella me traía flores, me contaba sobre el barrio, me leía poesía. Su voz era suave, reconfortante. Quería gritarle: estoy aquí, Carmen, puedo escucharte. No estoy muerta, pero no podía. Estaba ahí dentro, sin poder dar una sola señal. Y luego escuché a mi hijo. La primera vez que reconocí su voz, sentí alegría. Mi hijo, mi Javier, venía a visitarme, pero esa alegría duró solo segundos. ¿Qué dijo su hijo? Dolores cerró los ojos, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. La primera conversación que recuerdo claramente fue hace 4 meses. Javier entró con su esposa Lucía. Supe que era Lucía por la forma en que ocupaba el espacio, incluso sin verla. Ella dijo: mira, ni siquiera se mueve. Los doctores dicen que nunca despertará. Lleva 2 meses así. Es momento de pensar en nosotros, Javier, en nuestro futuro. Dolores abrió los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Y mi hijo,
el mismo al que saqué adelante yo sola. Mi hijo respondió, tienes razón, está prácticamente muerta. Mira esa máquina respirando por ella. No es vida, podemos usar la casa. Nadie nos va a culpar. Yo quise gritar tan fuerte que el hospital entero me escuchara. Quise mover aunque fuera un dedo para mostrarles que estaba aquí, que no estaba muerta, que podía escuchar cada palabra cruel, pero mi cuerpo no respondía. Era una impotencia que no se la deseo a nadie. ¿Cómo se sintió escuchando eso? Dolores sollozó, como si me estuvieran matando de nuevo. La hemorragia cerebral casi me mata, pero las palabras de mi hijo, esas palabras me dejaron vacía, como si algo se hubiera apagado. Recuerdo pensar, ¿de verdad dijo eso? Mi Javier, pensé que tal vez lo había soñado, que mi cerebro dañado estaba creando pesadillas, pero luego siguieron visitando, y cada visita era peor. ¿Qué más escuchó? Dolores se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz se volvió más firme, como si cada palabra que decía la fortaleciera. Escuché todo un plan desarrollarse. No fue una conversación, fueron semanas de conversaciones. Con el tiempo entendí que no era un comentario suelto. Era un plan. Y yo, atrapada en mi cuerpo inmóvil, tenía que escuchar cómo planeaban robarme. Cuéntenos específicamente qué escuchó. 2 semanas después de esa primera conversación, Javier volvió, esta vez con un hombre que tenía voz nasal. Ahora sé que era Rodrigo Salcedo, el abogado. Escuché a Javier decir, necesito que esto parezca legal. Mi madre está en coma. Los doctores dicen que probablemente no sobrevivirá, pero si sobrevive, probablemente tendrá daño cerebral severo. La casa solo se va a desperdiciar. Dolores hizo una pausa, su respiración agitada. Y ese hombre, ese abogado, respondió, entiendo. He manejado casos similares. Podemos crear un documento de donación fechado antes de su accidente. Necesitaré ejemplos de su firma. Y mi tarifa es 5.000 euros. Lo dijeron como si hablaran de un trámite cualquiera. Ese fue el precio de mi casa, de mis años de trabajo, de mi dignidad. Javier accedió. Sí, escuché cómo discutían los detalles. El abogado preguntó, ¿hay alguien que pueda cuestionar esto? ¿Otros hijos? ¿Familia cercana? Y Javier respondió, no, soy hijo único. Mi padre está muerto. No hay nadie más. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Dolores. Lo soltó sin pensarlo. No hay nadie más, como si yo ya no existiera, como si yo ya estuviera muerta, y yo estaba ahí. A 2 metros de ellos por dentro me deshacía, pero por fuera seguía inmóvil. Eso debe haber sido insoportable. Lo fue, pero lo peor vino después. Una semana más tarde, Lucía volvió, esta vez con sus padres. Escuché sus voces. Antonio, el padre, tenía voz profunda. Pilar, la madre, voz aguda. Estaban viendo la habitación del hospital como si fuera una atracción turística. ¿Qué dijeron? Pilar dijo, pobre mujer, tan joven todavía. 60 años no es nada en estos tiempos. Y por un momento pensé, oh, tal vez tiene compasión, tal vez va a convencer a Javier de no hacer esto. Pero luego dijo, ¿cuánto vale la casa? Y Lucía respondió, 250.000 euros, en buen barrio, tiene jardín, ustedes van a estar cómodos ahí. Dolores cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Antonio preguntó, ¿pero y si ella despierta? Y Javier, mi hijo, respondió, no va a despertar, y si lo hace, los doctores dicen que no va a recordar nada, va a necesitar cuidado permanente, probablemente en un asilo, no va a poder manejar una casa. Estaban planeando no solo robar su casa, sino también institucionalizarla si despertaba. Exacto. Escuché a Pilar decir, hay un buen asilo cerca de aquí, una residencia cercana. Mi tía estuvo ahí, es limpio. Dolores estaría bien cuidada. Hablaban de mí como si fuera un problema que resolver, un objeto que mover de un lugar a otro. Marta dejó que el peso de esas palabras llenara la sala. Señora Campos, ¿hubo algún momento durante esos meses donde alguien habló en su defensa? Dolores pensó largo rato. Sí, una vez, mi vecina Carmen vino a visitarme. No sabía que Javier estaba ahí, también. Ella le dijo, Javier, ¿has pensado qué va a pasar con la casa de tu madre? Porque sabes que hay gente en el barrio preguntando. Dicen que hay personas extrañas entrando y saliendo. Y Javier respondió, son solo valuadores, Carmen. Tengo que saber cuánto vale por temas de seguro.
Carmen no le creyó. Escuché el escepticismo en su voz cuando dijo: tu madre amaba esa casa, Javier. Trabajó toda su vida por ella. No hagas nada que ella no aprobaría. Y Javier dijo: mi madre me la habría dado de todos modos. Solo estoy adelantando lo inevitable. ¿Cómo reaccionó Carmen? Dijo: tu madre nunca te habría dado esa casa mientras estuviera viva. La conozco. Esa casa es su seguridad, su independencia. No lo hagas, Javier. Fue la única persona que habló por mí, la única. ¿Y qué dijo Javier? Nada. Escuché sus pasos alejándose, y luego escuché a Carmen susurrándome: Dolores, no sé si puedes escucharme, pero si puedes, lucha. Vuelve a nosotros. No dejes que te roben lo que es tuyo. Dolores sollozaba ahora. Quise responderle, quise decirle: Carmen, estoy luchando, Carmen. No me sueltes, pero no podía. Mi cuerpo era una tumba y yo estaba enterrada viva en él. ¿Escuchó cuando movieron sus pertenencias? Sí. Eso fue hace 2 meses. Javier vino y dijo: mamá, tengo que organizar tus cosas. La casa necesita estar lista para Antonio y Pilar, como si yo pudiera escuchar y aprobar, como si estuviera teniendo una conversación normal conmigo. ¿Qué más dijo? Dijo: voy a guardar tus fotos, las que importan, las de papá, las mías de niño, el resto no creo que lo necesites. El resto, para él, lo demás sobraba. Mis recuerdos, mis objetos preciados, todo desechable. ¿Mencionó algo específico? Sí, dijo: ese árbol viejo en el jardín, el limonero. Pilar dice que está feo, que no da fruta, lo vamos a podar. Cuando escuché eso, ahí sí sentí miedo de verdad. Ese árbol, Rafael y yo lo plantamos en nuestro 5º aniversario. Le hablábamos como si fuera nuestro 3er hijo. Veíamos crecer sus ramas como vimos crecer a Javier. Y mi hijo iba a dejarlo cortar. Dolores estaba llorando sin control ahora. Intenté mover mi mano, solo un dedo, solo algo para hacer ruido, para que Javier supiera que estaba ahí, pero nada. Mi cuerpo me traicionaba tanto como mi hijo. Marta le dio un momento para componerse. Luego continuó suavemente: señora Campos, ¿hubo algún momento donde pensó que no iba a sobrevivir? Sí. Muchas veces. Había días donde la oscuridad era tan profunda que quería rendir. Días donde pensaba: tal vez sería más fácil dejarme ir, morir de verdad, porque estar atrapada en tu propio cuerpo escuchando cómo te roban tu vida es una tortura que no puedo describir. Pero no se rindió. No. Porque una noche Carmen vino. Era tarde. Pensó que yo estaba durmiendo. Se sentó junto a mi cama y me habló. Dijo: Dolores, no sé si puedes oírme, pero voy a hablarte de todos modos, porque eres mi amiga, y las amigas no se abandonan. Las lágrimas no paraban. Me contó sobre el barrio, sobre cómo todos me extrañaban, sobre cómo mis flores en el jardín estaban muriendo sin mí, y luego dijo algo que me salvó la vida. Dijo: Dolores, sé que Javier está haciendo algo con tu casa. No sé exactamente qué, pero siento que está mal, y quiero que sepas que si despiertas y vuelves a nosotros, voy a estar aquí, voy a testificar sobre lo que he visto. No voy a dejar que te roben sin luchar. Eso le dio fuerza, me dio razón para seguir luchando, porque alguien en el mundo todavía me veía como una persona, no como un estorbo, como Dolores, y decidí que tenía que volver, tenía que despertar, tenía que luchar, y finalmente despertó. Sí. 3 días después de esa conversación con Carmen, empecé a sentir mis dedos otra vez, luego mis pies. Era como si mi cuerpo estuviera volviendo a la vida de a poco. Los doctores dijeron que era un milagro, pero yo creo que fue eso. No querer rendirme. Voluntad de no dejar que mi hijo me matara sin consecuencias. Marta se acercó al estrado. Señora Campos, cuando finalmente abrió los ojos, cuando vio a su hijo, ¿qué sintió? Dolores miró directamente a Javier por primera vez. Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Al principio, por un instante, sentí alegría. Mi hijo está aquí, pensé. Me ha estado esperando. Pero luego él habló, y esas primeras palabras destruyeron cualquier esperanza que tuviera. ¿Cuáles fueron esas palabras exactamente? Dijo: mamá, estás despierta, y sonrió. Por un momento pensé: oh, está feliz de verme. Pero luego su expresión cambió, se puso pálido, se puso nervioso, y dijo: mamá, tengo que decirte algo. Le di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir. No te enojes. No se oyó ni una tos. No te enojes.
repitió Dolores con incredulidad. No te enojes, como si fuera algo insignificante, como si estuviera diciendo no te enojes. Se me olvidó comprar leche. No, lo siento, no cometí un error terrible, solo no te enojes. ¿Y qué respondió usted? No pude responder. Mi voz todavía no funcionaba bien, solo pude mirarlo, y creo que en ese momento, él vio en mis ojos que yo sabía, que yo lo había escuchado todo, porque retrocedió, literalmente dio un paso atrás de mi cama, y dijo: los doctores dijeron que probablemente no recordarías nada, que el coma habría borrado tu memoria. Y usted, abrí mi boca, con toda la fuerza que pude reunir, dije una palabra, solo una, todo, dije, todo. Javier entendió lo que significaba. Oh sí, vi cómo su cara cambiaba, comprensión, horror, pánico, y entonces salió corriendo de la habitación. Ese fue el último momento que lo vi solo. Después de eso siempre venía con Lucía o con abogados, nunca solo, porque sabía que yo sabía. Marta dejó que el silencio llenara la sala. Señora Campos, cuando despertó, ¿qué fue lo primero que escuchó? Vi a Javier, y él me dijo: mamá, le di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir. Como si fuera algo normal, como si tuviera derecho. ¿Cómo se sintió? Traicionada, devastada, como si mi propio hijo me hubiera matado incluso mientras yo todavía respiraba. Eso fue todo. Carlos se acercó para el contrainterrogatorio. Se veía incómodo. Señora Campos, lamento mucho lo que pasó, pero no es posible que malinterpretara las conversaciones, que en su estado confuso, escuchó cosas que no se dijeron. No estaba confusa, escuché cada palabra claramente. Pero los doctores dicen que no pueden probar que usted realmente escuchó. Yo estuve ahí, yo escuché. ¿Cómo puede alguien que no estaba en mi cuerpo decirme lo que yo experimenté? No estoy diciendo que mienta, solo que tal vez mi memoria está perfecta. Recuerdo lo suficiente como para no confundirme. Carlos cambió de táctica. ¿No ama a su hijo? Amaba a mi hijo, pero el hombre que me robó mientras yo moría no es mi hijo. No sé quién es. Pero no le gustaría perdonarlo, darle otra oportunidad. Es su única familia. Dolores lo miró directamente. Él me eligió perder cuando eligió robarme, no yo. Carlos no tenía más preguntas. Carlos se detuvo ahí. Finalmente, Javier testificó. Carlos lo había preparado para verse arrepentido. Javier subió al estrado con ojos hinchados. Señor Campos, comenzó Carlos, ¿puede explicar sus acciones? Cometí un error terrible, el peor de mi vida. Estaba desesperado. 80.000 euros en deudas. Mi esposa presionándome. Los doctores diciendo que mamá nunca despertaría. Pensé que no importaría. Lamentó sus acciones, más de lo que puedo expresar. He perdido todo. Mi esposa me dejó, perdí mi trabajo, y peor, perdí a mi madre. Ojalá pudiera deshacerlo, pero no puede, interrumpí. Señor Campos, ¿sabía que estaba cometiendo fraude? Javier me miró. Yo no pensaba en eso así. Entonces, ¿cómo pensaba en eso? Pensaba que estaba siendo práctico, que la casa eventualmente sería mía de todos modos. Eventualmente, después de la muerte de su madre, no mientras ella vivía. Los doctores dijeron que nunca despertaría, pero despertó, y escuchó todo. ¿Sabía que los pacientes en conciencia mínima pueden escuchar? La doctora lo mencionó. Pero yo no pensé que fuera verdad, o no quería que fuera verdad porque hacía su robo más conveniente. No era robo. Entonces, ¿qué era? ¿Tomar la propiedad de alguien sin permiso con documentos falsos? ¿No es robo? Javier no respondió. Marta hizo el cierre. Señoría, la evidencia es abrumadora. Javier Campos cometió fraude premeditado, falsificó documentos, abusó de su madre mientras ella estaba en su momento más vulnerable, y lo hizo todo por dinero. No hay defensa, solo hay culpa. Carlos argumentó que Javier había actuado bajo estrés extremo, que merecía misericordia, que ya había perdido todo. Tomé 3 días para deliberar, revisé cada pieza de evidencia, los testimonios, los documentos, todo. No quedaba espacio para duda. El día del veredicto, la sala estaba aún más llena. El caso había captado atención nacional. El caso había despertado una reacción fuerte en todo el país. Dolores estaba en primera fila con Carmen. Se veía nerviosa pero esperanzada. Javier estaba pálido, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Me puse de pie. No se oyó ningún movimiento.
He revisado todo lo presentado durante este juicio, y no hay ambigüedad. Hice una pausa, mirando a Javier directamente. Javier Campos, usted cometió un delito especialmente grave, incluso después de muchos años en este estrado. No solo se apropió de la casa de su madre, sino que lo hizo mientras ella estaba indefensa, convencido de que nunca tendría que rendir cuentas. Vi cómo se encogía en su asiento, pero lo que hace que esto sea aún peor es que ella sí sabía. Ella escuchó conversaciones que jamás debió escuchar, y no pudo hacer nada excepto esperar, esperar para despertar y enfrentarse a lo que le habían hecho. Miré los documentos frente a mí. La evidencia de fraude es irrefutable. La firma fue falsificada. El abogado Salcedo ha confesado. Los registros bancarios confirman el pago. Los testimonios de expertos confirman la falsificación. La evidencia no deja margen para otra interpretación. Por tanto, en los cargos de fraude y falsificación de documentos, encuentro al acusado culpable en los cargos imputados. Dolores empezó a llorar silenciosamente. Carmen la abrazó. Javier cerró los ojos, derrotado. En cuanto al cargo de abuso de adulto vulnerable, requiere una explicación clara. La ley define abuso como explotación de alguien en estado vulnerable. La señora Campos estaba indudablemente vulnerable, inconsciente, hospitalizada, incapaz de defenderse, y usted la explotó aprovechándose de que ella no podía defenderse. Por tanto, encuentro al acusado culpable también de abuso de adulto vulnerable. Golpeé el martillo. La sentencia será dictada en una semana. La pena incluirá privación de libertad, restitución económica completa y prohibición de contacto con la víctima sin su consentimiento. Javier fue llevado a la sala de espera. Dolores se acercó a mí después de que se levantó la sesión. Gracias, jueza, gracias por creerme, por luchar por mí. No me agradezcas a mí, fuiste tú quien no se rindió. Yo solo aseguré que la justicia se cumpliera. ¿Qué pasa ahora? Ahora viene la sentencia. Y una decisión importante. ¿Quieres que vaya a prisión? Dolores se quedó en silencio largo tiempo. Quiero que entienda lo que hizo, que enfrente consecuencias. Pero, no sé si quiero que vaya a prisión por años. Es tu decisión. Como víctima tienes voz en la sentencia. Puedo pensarlo. Por supuesto, tienes una semana. Durante esa semana Dolores luchó con la decisión. Me reuní con ella varias veces. Hablamos de lo que había pasado y de lo que ella necesitaba para seguir. Parte de mí quiere que sufra como yo sufrí. Me dijo un día, quiero que sienta la impotencia que yo sentí. La traición, el dolor, es comprensible, pero otra parte recuerda al niño que crié, al hijo que amé, y no quiero destruirlo completamente. También es válido, no sé qué hacer. Pregúntate qué necesitas para sanar, no qué merece él. ¿Qué necesitas tú? Dolores pensó largo rato. Necesito que reconozca completamente lo que hizo, que no lo minimice, que no haga excusas. Necesito que entienda el dolor que causó. Y si hace eso, entonces tal vez, solo tal vez, puedo considerar misericordia, pero con condiciones. El día de la sentencia llegó. Llamé a Dolores al estrado. Señora Campos, como víctima en este caso, tiene derecho a hacer una declaración de impacto antes de que dicte sentencia. ¿Desea hacerlo? Sí, jueza. Dolores se puso de pie lentamente. Miró a Javier por primera vez desde que el juicio comenzó. Él no pudo sostenerle la mirada. Javier comenzó con voz temblorosa pero fuerte. Eres mi hijo. Te crié sola y puse tu bienestar por delante de todo. Todo lo que hice durante años fue pensando en ti, y pensé que entendías eso. Pensé que valorabas eso. Hizo una pausa, pero cuando estaba muriendo, cuando estaba en mi momento más vulnerable, no pensaste en mí, pensaste en dinero, en una casa, en tus deudas, y decidiste que yo ya no importaba. Javier empezó a llorar. Escuché lo suficiente como para no equivocarme, y no pude gritar, no pude detenerlos, solo pude esperar y rezar para despertar, para poder defenderme. Cuando desperté y vi tu cara, tuve esperanza por un segundo, esperanza de que todo había sido una pesadilla, pero luego dijiste, le di tu casa a mis suegros, y supe que la pesadilla era real. Dolores se secó las lágrimas. Me robaste más que una casa, me robaste mi seguridad, mi confianza, mi fe en la familia. Cortaste el árbol que tu padre y yo plantamos. Tiraste nuestras fotos como si fueran basura. Intentaste borrar lo que había construido. Pero sabes que, Javier, sobreviví. No solo la hemorragia cerebral, sobreviví tu traición. Y estoy aquí, aquí estoy. A pesar de todo.
Miró a la jueza. Debe asumir las consecuencias de lo que hizo, pero yo no quiero ser la razón por la que pasa años en una celda. Ya perdí suficiente. No quiero convertirme en alguien que ya no reconozco. Por eso no pido la pena máxima, pero con condiciones. Quiero que Javier complete servicios comunitarios trabajando con adultos mayores. Quiero que esté frente a personas que podrían haber pasado por lo mismo. Quiero que entienda lo que casi destruyó. Quiero restitución completa por todos los daños. Quiero que pague por restaurar mi casa a como estaba, incluido el trabajo necesario para intentar salvar el limonero. Y quiero que esté prohibido de heredar nada de mí. Mi testamento está cambiado. Mi casa irá a una organización que ayuda a adultos mayores abusados. Javier no recibirá nada. Esas son mis condiciones. Si él acepta, no pediré prisión prolongada. Si no acepta, entonces pido el máximo. Se sentó. Nadie dijo nada. Miré a Javier. Señor Campos, ha escuchado las condiciones de su madre. ¿Las acepta? Javier se puso de pie. Estaba llorando. Sí, acepto todo. Y mamá, lo siento. Lo siento más de lo que puedo decir. Tienes razón. Perdí mi humanidad, pero quiero recuperarla. Quiero ser mejor. Por favor, dame esa oportunidad. Dolores no respondió. Solo lo miró con expresión neutral. Me tomé unos segundos antes de hablar. Javier Campos es sentenciado a 2 años de prisión, suspendidos con 5 años de libertad condicional. Durante esos 5 años, cumplirá 500 horas de servicio comunitario trabajando específicamente con adultos mayores en asilos y centros de cuidado. Además, pagará restitución completa a Dolores Campos por todos los daños a su propiedad. La restitución será total y determinada por peritos independientes. Además, quedará excluido de cualquier derecho hereditario sobre los bienes de su madre. Esta prohibición es permanente e irrevocable. Finalmente, está prohibido de contactar a Dolores Campos sin su consentimiento explícito por escrito. Si ella decide permitir contacto, será en sus términos, no los suyos. Si viola cualquiera de estas condiciones, los 2 años de prisión suspendidos se activarán inmediatamente y cumplirá el tiempo completo. Golpeé el martillo. Sentencia dictada. Sesión levantada. Javier fue llevado para procesar su libertad condicional. Dolores se quedó sentada largo tiempo, procesando todo. ¿Cómo te sientes? Pregunté. No sé. Aliviada, triste, vacía. Es normal. Acabas de cerrar un capítulo muy doloroso. ¿Hice lo correcto, siendo misericordiosa? No existe una decisión fácil en algo así. Hiciste lo que necesitabas para tu propia paz. Eso es lo que importa. 2 semanas después, Dolores se mudó de regreso a su casa. La restauración estaba completa. La casa había recuperado su aspecto, al menos por fuera. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía completamente como su hogar. Había sido alterado de una forma difícil de explicar. Y aunque físicamente era la misma, emocionalmente llevaba cicatrices. El limonero estaba mejorando. Nuevas hojas brotaban. El jardinero dijo que con años de cuidado, podría recuperarse completamente. Con tiempo, dijo Dolores, las cosas pueden sanar. Javier comenzó su servicio comunitario. Lo asignaron a un asilo de ancianos donde ayudaba con comidas, actividades, cuidado básico. Los informes de su supervisor decían que estaba haciendo el trabajo con seriedad, que parecía genuinamente conmovido por las historias de los residentes. Después de 6 meses, envió otra carta a Dolores. Esta vez, ella la leyó. Mamá, he estado trabajando en una residencia de mayores. Hay una mujer aquí, señora Martínez. Tiene 72 años. Su hijo la puso aquí y nunca la visita. Ella me habló hoy. Me dijo que entiende que su hijo está ocupado, que tiene su propia vida, pero puedo ver el dolor en sus ojos, la soledad, el sentimiento de abandono. Y finalmente entendí. Entendí lo que te hice. No solo te robé una casa, tu dignidad y tu sensación de seguridad. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, de entender, de cambiar. Tu hijo, si todavía puedo llamarme así, Javier Dolores puso la carta sobre mi escritorio. Estábamos tomando café en mi oficina. Era nuestra reunión mensual de seguimiento. ¿Qué piensas? Pregunté. Pienso que tal vez, finalmente está empezando a entender. Vas a responder. No todavía. Tal vez algún día, pero no hoy. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Dolores sonrió. Era una sonrisa pequeña pero real. Estoy reconstruyéndome.
Carmen y yo hemos estado arreglando el jardín. Plantamos nuevas flores. El limonero está creciendo. Y yo estoy creciendo también. ¿Sientes que tu casa es tuya de nuevo? Está llegando. Todavía hay momentos donde entro y siento la presencia de extraños. Pero cada día es un poco menos. Cada día se siente un poco más como hogar. Me alegra escuchar eso. Y hay algo más. Decidí hacer algo con mi experiencia. Contacté a una organización que ayuda a adultos mayores con abuso financiero. Les ofrecí contar mi historia, para ayudar a otros a reconocer las señales, para que sepan que no están solos. Eso es maravilloso. Dolor, tú me enseñaste algo importante, jueza, que quienes pasan por esto pueden volver a levantarse y hasta convertirse en voz para otros. Me emocioné. Estoy muy orgullosa de ti. 2 años después del juicio, recibí una invitación. Era de Dolores. Me invitaba a una ceremonia en su jardín. Fui en una tarde soleada de primavera. El jardín estaba hermoso, flores por todas partes, y en el centro, el limonero, ya no era el árbol mutilado que había visto 2 años atrás. Ahora estaba lleno de hojas verdes brillantes, y por primera vez desde el corte tenía frutos. Limones pequeños, pero perfectos colgaban de las ramas. Dolores estaba ahí con Carmen y un grupo de otras mujeres que reconocí del programa de apoyo a víctimas. Jueza Ruiz me saludó con un abrazo. Gracias por venir. ¿Qué estamos celebrando? Que seguimos aquí. Dolores había preparado limonada con los primeros limones del árbol restaurado. Todos brindamos. Cuando cortaron este árbol, dijo Dolores a las mujeres reunidas, pensé que había perdido mi última conexión con Rafael. Pensé que nunca volvería a crecer, que estaba muerto como mi matrimonio, como mi relación con mi hijo. Pero miren ahora, está vivo, está creciendo, está dando fruta de nuevo. No es el mismo árbol que era. Las cicatrices todavía están ahí, pero es fuerte, es hermoso, sigue en pie. Se volvió hacia mí. Yo también sigo en pie, dijo Dolores, con cicatrices, pero aquí, siempre las tendré, pero estoy creciendo, estoy dando fruta de nuevo, estoy ayudando a otros, estoy viva. Y quiero agradecer a la jueza porque cuando estaba en mi momento más oscuro, cuando acababa de despertar de ese coma y descubrí que me habían robado todo, ella me creyó, me defendió, me devolvió no solo mi casa sino mi dignidad. Las mujeres aplaudieron. Mi emoción. Después de la ceremonia, Dolores y yo caminamos por el jardín. ¿Cómo va la relación con Javier? Pregunté. Lenta, muy lenta. Nos vemos una vez al mes, en lugares públicos, con Carmen presente. Hablamos sobre cosas superficiales, el clima, sus noticias, nada profundo todavía. Pero hay progreso. Hay posibilidad. No sé si alguna vez volveremos a tener la relación que teníamos. Probablemente no, pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo más honesto, basado en respeto, no en obligación familiar. Y tu testamento sigue cambiado. Y va a quedarse así. La casa irá a la organización de ayuda a adultos mayores. Javier lo sabe, lo acepta. Dice que entiende que no se trata de castigo, sino de asegurar que algo bueno salga de algo malo. Eso solo el tiempo lo dirá. Quizás, o quizás solo está diciendo lo correcto. El tiempo dirá. Nos sentamos en un banco bajo el limonero. El sol se filtraba a través de las hojas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Dijo Dolores. ¿Qué? Hay cosas que aprendí a la fuerza. ¿Agradecida? Sí, no por lo que pasó, nunca por eso, pero por lo que aprendí. Aprendí que podía seguir adelante incluso después de algo así, que podía poner límites, que no todo lo que duele te destruye, que puedo perdonar sin olvidar, que puedo tener límites saludables, que puedo decir no. Y aprendí que mi vida, mi casa, mi dignidad valen luchar por ellas, que no tengo que aceptar abuso solo porque viene de familia. La miré con admiración. Eres una mujer extraordinaria, Dolores. No, soy una mujer ordinaria que pasó por algo extraordinario y sobrevivió. Como muchas otras, nos quedamos sentadas en silencio confortable, disfrutando el sol y el olor de las flores. Hace 3 meses me retiré, 27 años como jueza, miles de casos, muchas victorias, algunas derrotas, momentos de alegría y momentos de profunda tristeza. Pero cuando la gente me pregunta cuál fue el caso que más me marcó, siempre digo el mismo. Dolores Campos, no porque fuera el más complejo legalmente, no porque estableciera precedente importante, sino porque me enseñó algo sobre el espíritu humano. Me enseñó que incluso cuando estamos en nuestro momento más vulnerable, cuando literalmente no podemos movernos ni hablar,
Todavía tenemos poder, el poder de observar, el poder de recordar, el poder de eventualmente levantarnos y luchar. Me enseñó que la familia no está definida por sangre, sino por acciones, que puedes amar a alguien y aún así poner límites, que el perdón no significa olvidar o permitir más abuso. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para reconstruir. Dolores tenía 60 años cuando su vida fue destrozada. Podría haberse rendido, podría haberse quedado como víctima, pero en lugar de eso se convirtió en sobreviviente, luego en ayudante, en voz para otros. Este caso me recordó algo importante, y no eres débil por haber confiado. La debilidad está en los que traicionan esa confianza. No siempre se sale igual que antes, pero se puede seguir, tal vez con cicatrices, tal vez diferente a lo que eras antes, pero fuerte, hermoso, vivo. Y si eres alguien que ha traicionado a un ser querido, especialmente uno vulnerable, por favor escucha esto, nunca es demasiado tarde para cambiar, no para borrar lo que hiciste, eso permanece, pero para ser mejor, para entender el daño que causaste, para dedicar tu vida a no repetirlo. Javier todavía tiene un largo camino por delante, tal vez algún día él y Dolores tengan una relación real de nuevo, tal vez no, pero al menos él está tratando, y Dolores está sanando. La última vez que vi a Dolores fue en mi fiesta de retiro. Ella vino con Carmen, sonriendo, llevando una tarta de limón hecha con limones de su árbol. Para la jueza que me salvó la vida, dijo, tú te salvaste a ti misma. Respondí, yo solo me aseguré de que la justicia se cumpliera. Entonces, dijo con una sonrisa astuta, para la jueza que me ayudó a salvarme a mí misma. Comimos tarta y hablamos sobre el futuro. Dolores me contó sobre su nuevo proyecto, un libro sobre su experiencia, para ayudar a otras víctimas de abuso familiar financiero. ¿Cómo se llamará? Pregunté. Despertar, porque eso fue lo que hice. Desperté del coma, pero también desperté a mi propia fuerza, a mi valor, a mi derecho de vivir con dignidad. Es un título perfecto. Hoy, 3 años después del juicio, Dolores tiene 63 años. Su libro fue publicado y se convirtió en recurso importante para víctimas de abuso de adultos mayores. Da charlas regularmente. Su casa es completamente suya de nuevo, llena de vida y amor. El limonero sigue creciendo. Cada año produce más fruta. Javier completó su servicio comunitario. Ahora trabaja como consejero financiero, ayudando a gente a evitar las deudas que casi lo destruyeron. Él y Dolores se ven ocasionalmente. La relación es cordial pero distante. Probablemente siempre lo será. Y yo, en mi retiro, sigo pensando en este caso, en cómo una mujer de 60 años, después de pasar 6 meses en coma, después de ser traicionada por su propio hijo, después de perder casi todo, se levantó y reclamó su vida, porque al final, esa es la historia real, no sobre el crimen, no sobre el castigo, sino sobre la resiliencia, sobre el poder de decidir que no vas a ser definida por lo que te hicieron, sino por cómo respondiste. Dolores Campos podría haber sido destruida. En lugar de eso floreció, con cicatrices visibles, pero viva, pero sobrevivió, creció de nuevo, y ahora da fruta más dulce que no. Si esta historia te removió algo, que no se quede solo en un relato, porque en algún lugar hay un adulto mayor siendo abusado financieramente por familia, y necesitan saber que no están solos, que pueden luchar, que pueden ganar. Así terminó este caso. Elena Ruiz, jueza retirada.